Sentí la radio. Sentí Nivel. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan. La historia curiosa con Cristian Molina. El hambre y la abundancia que son juntan. ¡Jamón, Patricia! ¡Carlos! ¡Pacacho! ¡Profe! ¡Ahí estuvo! Jamón y no fiambre de cerdo, ya lo hemos dicho. Cuidado con el fiambre de cerdo, cuidado, que estás tirado, sos celíaco. Sí. Lee el rótulo, hijo mío. Dice, qué raro, dice, me ha caído mal, dice, solo he comido jamón. Mentira. Bueno, el Ale Parigi, yo lo invitaba a comer asado y el Ale termina. ¿Qué te pasa, Ale? ¿Qué te pasa? Y no, claro, el chorizo era estirado. Era estirado. No hay necesidad. Pero de verdad, esto es verdad, los embutidos, cuidado. El único que pensó mal fue usted, profesor. No, porque hay alimentos aptos para celíacos, como hay una casa de embutidos que es muy conocida que los hace especialmente. ¿Quiere decir una cosa? Cuando usted ve un producto y dice libre de gluten, cómprelo mejor todavía, aunque no sea celíaco, porque no está estirado. Ahí está. Se lo digo, hermano. Bueno, si alguien ha prestado atención a este espacio en las últimas semanas, se habrá dado cuenta que veníamos siguiendo la historia de San Martín. Habíamos hablado de la independencia del Perú, de la entrevista de Guayaquil, la independencia de Bolivia, y aquí viene quizás el periodo más triste de la vida de San Martín. San Martín renuncia en Perú, le aceptan la renuncia, quizás haya esperado que le dijera no, que sea maestro, pero el tema es que los presidentes o quienes gobernaban en Perú lo encontraban medio como por ahí un estorbo. Además siempre había rumores de que se quería nombrar rey, los mismos rumores que ellos instalan cuando se va a San Martín. Los sanmartinianos, los adictos a San Martín, instalaban el mismo rumor sobre Bolívar, que Bolívar iba a venir y iba a nombrarse emperador del Perú. Claro. Es decir, siempre estaba esa mentira. Y cuando San Martín llega a Chile, se encuentra con un doble panorama feo. Por un lado, su amigo Higgins, que había sido director supremo, estaba en una situación muy complicada políticamente hablando. Tenía un levantamiento en contra de alguien que había estado junto a ellos, junto a San Martín y O'Higgins, como uno de los encargados de las columnas que cruzaron los Andes, que era Ramón Freire, quien finalmente después fue nombrado director supremo y presidente. Uno podría suponer en estos tiempos, bueno, aquellos eran indiscutibles, estaban más allá del bien y del mal, respetados por todos, sin conflicto, después de los logros que habían alcanzado. Claro que pero sí. Sin embargo, estaban ahí en medio del... No, es más, había gente que en sus diarios escribía, dice, hoy viene San Martín a Chile, dice, seguramente lo van a poner preso. Pensaban que le iban a poner preso. ¿Y qué pasaba? Él pasaba por el fuerte, y en el fuerte le hacían honores militares, porque era el general San Martín. Entonces decía la gente, ¿cómo puede ser que le hagan honores militares a un tipo que se ha robado todo? No. Y muchos eran, ¿cómo es que se dice? Rumores, maledicencias que surgían del mismo Lord Cochrane, lo hemos hablado, que después de pelearse con San Martín volvió a Chile e instauró todos esos rumores y esas malas famas que tenía San Martín. Cuando vuelve, se encuentra con todo eso y tenía que por ahí hasta responder uno por uno a acusaciones de las que no tenía la menor idea, como por ejemplo la muerte de un marino inglés. Y él se encuentra con la viuda de ese marino inglés, básicamente para explicarle que él no había tenido nada que ver con la muerte de ese marino inglés, que era una cuestión más que nada porque Lord Cochrane, además de hablar mal de San Martín, quería tener algo con esa mujer. Entonces iba todos los días y le contaba las maldades que San Martín había hecho, y esa mujer lo odiaba a San Martín y decía, ¿cómo puede ser que no lo metan preso? Porque eran personas mal informadas y en su cerebro había ganado la ingenuidad. Cuidado. Bueno, y además no Twitter como para aclarar las cosas así rápidamente. A veces se aclara, a veces... Quizás por ahí también es una cuestión más moderna, esto de se presume inocente hasta que se demuestra lo contrario. Mirá qué lindo eso. Acá tampoco. Acá se lo juzga. Si saliste en la tele ya estás preso. Listo. Exactamente. Después ¿por el vicepresidente?
¿O lo decís por una suegra mía? que te metió preso? Imagínate, una de mis suegras. Te metió preso porque te vio en la tele. Chicos, básicamente. Chicos, hay varias denuncias de cuando salió en la tele. Chicos, por favor. Bueno, para cerrar esta historia, que van a seguir cayendo. Esta historia triste, decide regresar al país, sobre todo teniendo en cuenta que ya le habían llegado noticias del estado de mala salud que tenía Remeditos. La cuestión es que él llega y fíjense que su regreso está inmortalizado en el bronce, en el monumento del Manzano Histórico, que es a donde él llega. Sí. Se encuentra con Olazábal, que era su cadete del regimiento de granaderos a caballo. Y fíjense, si uno ve, por ejemplo, el monumento del Cerro de la Gloria, ese San Martín Gallardo que señala hacia la cordillera, allá vamos a liberar Chile y Perú, ese San Martín abrigado con un poncho chileno, con un sombrero de Guayaquil y tomando a su amigo, por abrazándolo, y el encuentro fue muy triste, él estaba muy mal de salud. Todos esos disgustos que él tuvo en Chile afectaron su salud, tuvo que esperar enero para volverse, es decir, no podía cruzar la cordillera, no podía cruzar la cordillera ni siquiera en primavera, tenía que ser en pleno enero, él vuelve en enero, es decir, en pleno verano, porque estaba muy mal de salud. Llega acá y se encuentra además con una situación aún peor. La gente de Buenos Aires, Rivadavia y todos ellos también lo tenían con mucho celo, lo miraban con mucho celo. Él pensaba vivir tranquilo acá y se encuentra con que su mujer ya había partido a Buenos Aires y se encontraba muy mal, y él quería ir a Buenos Aires y le decían que si iba a Buenos Aires podía llegar a ser detenido. Es más, los caudillos que ya sabían de esos planes le ofrecían sus montoneras para protegerlo. Finalmente él puede partir, pero llega tarde. El 3 de agosto de ese año, de 1823, Remedios de Escalada muere sola. Él, cuando llega, solo lo único que puede hacer es ir a visitar la tumba en el cementerio de la Recoleta y escribir en la lápida que yace Remedios de Escalada, compañera y amiga del general del San Martín, olvidando quizás por ahí los problemas que tuvieron en vida y que además quizás no pudieron ser felices. El único momento en que ellos funcionaron como pareja es cuando él es gobernador intendente de Cuyo, donde él estaba preparando el ejército. En el año 14. Claro, y vivían acá, hasta que parte. Una vez que él parte a Chile, venía esporádicamente, partía a Buenos Aires a pedir ayuda para hacer el ejército Perú, es decir, se veían muy poco. No pudo despedirse, es el momento más triste, y tan es así que recoge a su hija, que estaba con la familia materna, y en vez de decidir volver a Europa, a Mendoza, vuelve a Europa en febrero de 1824 y ya no pisaría más allá de que volvería a intentar el regreso, no pisaría nunca más. No vuelve nunca más. Nunca más. Hasta el 50 que fallece. Vuelve en el 29 hasta Montevideo, llega al puerto de Buenos Aires porque él llega alentado por las noticias de que Dorrego había tomado el gobierno. Pero no baja. No baja porque cuando llega ya lo habían fusilado a Dorrego y la situación era caótica al extremo. Es el periodo quizás más triste que conocemos en la historia de la vida de San Martín. Es muy bonito lo que dijiste, Kili. Recorrer cada lugar. No solamente ver una creación artística con la figura del señor San Martín, apuntando o descansando, lo que sea, sino ver también, por ejemplo, ir a la Tebaida, ir a lugares históricos, ¿verdad? Sí. El árbol, la silla histórica que está acá, en una capilla que está muy cerca de acá, en el mismo Borbollón, la capilla histórica, todos esos lugares. Entonces uno lleva a la criatura y ya le inculca la historia a través de elementos que uno puede ver, porque Mendoza fue muy importante. Era donde él quería, vivir sus últimos años. Sin embargo, en esos 9 meses recibe una tristeza tras otra y decide partir. En próximas ediciones vamos a hablar del exilio de San Martín y mucho de lo que él pasa en alegrías y tristezas, pero digamos ya sería como el renunciamiento total y ya no sería tan triste su existencia. Vería crecer a sus nietas, es decir, tendría un pasar un tanto mejor. Digno. Y aprovecho, me parece que es pertinente recordar que se está dando una conferencia, un ciclo de conferencias sobre San Martín. Ahora es el turno de Rosendo Fraga. La protobiografía de San Martín será el próximo miércoles 13 a las 19 en el auditorio de OSDE, Belgrano 827 de Ciudad. Todo esto en el marco de del bicentenario del gobierno de San Martín en Mendoza. Del gobierno de San Martín en Mendoza, que fue de 1814 a 1815, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que la entrada es libre y gratuita, pero hay que inscribirse, porque si no te puedes quedar afuera. Vas a llegar tarde y no vas a poder entrar. Muy bien. A esta conferencia de Rosendo Fraga. Muchas gracias. Muy rico todo. Hasta los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron,
todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. AM680, FM 98.9 y en internet radionivel.com.ar. Internet radionivel.com.ar.